Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Robles Pérez. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas y este es mi video sobre o para la clase de Teoría General del Proceso. Y en grandes palabras, ¿qué es Teoría General del Proceso? Lo podemos ver como la materia o el área especializada en cómo se tiene que llevar a cabo un proceso legal. Este puede ser en distintos ámbitos, en ámbito penal, bueno, es en todos los ámbitos, mejor dicho, ámbito penal, laboral, familiar, civil, mercantil. Y este está enfocado, esta materia, sí está enfocado a cómo se tiene que hacer paso a paso un proceso para llegar a una solución de un conflicto entre dos personas o un litigio. Esta materia es sumamente importante ya que nos sirve para llegar a una solución justa ante la ley, o sea, ante los artículos establecidos en la ley. Bueno, y ya que di un poco a grandes rasgos los detalles sobre qué es teoría general del proceso, quiero empezar este video dándoles los temas que se van a hablar en el mismo, empezando con las formas de solución de conflicto, que sería nuestro primer tema a disponer en este video, el proceso penal, el proceso no penal ordinario y oral, el derecho probatorio, jurisdicción en incompetencia y las regiones de jurisdicción del estado de Coahuila. Bueno, empecemos con las formas de solución de conflicto. ¿Qué son estas? Estas son las formas y métodos que se llevan en el derecho procesal para resolver problemas entre dos personas de forma ordenada y formal, que buscan garantizar las controversias, se resuelven respetando los derechos de todos, promoviendo la legalidad y en estas están divididas en tres, lo podemos tomar, que es la autotutela, que en grandes palabras, muy grandes palabras, es tomar justicia por tu propia mano. Que tomando el concepto que es la imposición de la pretensión propia, el prejuicio del interés ajeno y este pequeño conceptito que podemos sustraer, que es aún más grande, pero lo podemos tomar así, hacer justicia por tu propia mano o tomar lo que quieres por tu propia mano sin tener en cuenta lo que quiere o lo que la otra persona pues ocupa, necesita. Luego tenemos la autocompositiva, que esta consta de dos partes. Y esta la podemos notar también como la forma de imposición de la pretensión propia sobre el interés ajeno o la aceptación de la pretensión ajena. Eh, esta también está dividida en dos, que sería la unilateral y la bilateral. En la unilateral tenemos, para empezar, el desistimiento. ¿Y qué es el desistimiento? El desistimiento es dejar, bueno, en grandes palabras, es la renuncia de la parte actora a la pretensión. O sea, digamos, es cuando deja la persona, esta persona presenta su demanda, empieza el juicio, empieza el proceso y, digamos, llega a tener un acuerdo, no un acuerdo, sino llega a solucionar su problema externamente o dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con el tema legal. em, y hace el desistimiento de su caso, o sea, se retira de su caso,
deja de seguirlo. Y esto en grandes palabras sería el desistimiento. Luego seguimos con el siguiente que es allanarse. Y allanarse sería, digamos, lo contrario, en grandes palabras y dándole un significado muy burdo, lo contrario al desistimiento, que allanarse sería por la parte demandada, darle a la parte actora lo que quiere. Lo podemos tomar como que, ¿sabes qué? No sé, en el tema familiar, le están pidiendo a un padre, o sea, una pareja que se separó, le está pidiendo la esposa al esposo, bueno, ex esposa al ex esposo de tal persona a tal persona que cumpla con el pago de pensión alimenticia de su hijo, del hijo de ambos. Y a la hora de llegar la demanda, esta persona se allana y dice, ¿sabes qué? Sí. O sea, no pone ningún reclamo, no decide continuar con el juicio, acepta la pretensión o lo que busca la parte actora, el demandante, si podemos tomarlo así, la persona que está pidiendo, que está pretendiendo algo. Y en esta unilateral tenemos por último el perdón del ofendido, que es, a grandes palabras, llegar a un acuerdo entre ambas partes, pero este es propuesto por la parte demandada, que esto sería como que, ¿sabes qué? Una, pues como lo dice, el perdón del ofendido o reparación de daños, como antes era conocido. Esta, este tipo de solución de conflicto es, digamos, está una demanda porque, no sé, esta persona me debe tanto dinero, X cantidad de dinero, y no me pagó, así que lo demandé, tengo su pagaré, tal, de tantos intereses, y la persona demandada dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir todo el caso. ¿Qué te parece si de los, pongamos un ejemplo, de 200,000 pesos que te debo, te puedo dar 50,000 en el momento y llegamos a un acuerdo donde te voy pagando 20,000 cada X tiempo, cada 2 meses, o 5,000 cada mes, no sé, X tiempo. Pero ahora te pago 50,000 de golpe y te voy pagando tal cantidad y te vuelvo a dar otra cantidad fuerte. Como ejemplo, no es necesario una cantidad exacta o estimada, o sea, es llegar a un acuerdo o a la propuesta que hace el demandado a la parte actora para la reparación de su daño o para evitar el juicio, sino llegar a un arreglo entre ambas partes. Y luego tenemos la parte unilateral, que en esta sería la bilateral, perdón, disculpe. En esta tenemos lo que es una transacción o un convenio que pues puede ser tomado como tal, un trato, un convenio, pues sí, es, eso en grandes palabras. Esta es una de las formas más sencillas, diría yo, para una solución de un conflicto. Y después de esto, aquí terminamos con la autocompositiva y pasamos con la heterocompositiva. Que esta es llegar a una solución de un conflicto entre dos personas por medio de un tercero. Este tercero va a actuar de diferentes maneras según el tipo, que tenemos 5 tipos en esta separación de solución de conflictos, podemos decir a grandes rasgos, que la primera es la mediación, donde existe un mediador, que es el tercer individuo en el problema, y los mediados que podemos tomarlos como burdamente también, como el actor y el demandado, o el que tiene una pretensión y la persona de la que busca esa pretensión. Em,
Esto lo podemos tomar o se toma, perdón, como un arreglo entre ambas partes con una persona que está mediando sin llegar a entrometerse de lleno o entrar a proponer soluciones. Él solo está encargado, como su nombre ya lo dice, obviamente, de mediar, o sea, de estar ahí para que no exista problema entre ambas partes, pero él no está encargado ni de tomar una decisión, ni de aconsejar. Bueno, tal vez aconsejar sí, pero no puede intervenir. Y solo está encargado, de, como su nombre lo dice, de estar ahí mediando, que no, poner un clima perfecto para que lleguen ambas personas a esta solución, a este arreglo entre ellos. Luego tenemos la conciliación, donde vemos a la tercera parte que sí, en este caso sí interviene y interviene para llegar, para que se llegue a un acuerdo o estas personas, pues sí, o sea, lleguen a un acuerdo, si no llegan a un acuerdo, él va a estar interviniendo y va a proponer o va a imponer una solución para que ambas personas estén conformes. Em, Más que nada, en este caso, que tenemos la intervención de la persona, también tenemos otro aspecto que no se van, o sea, de ahí nadie se retira hasta que se llegue a una solución en la conciliación, o sea, hasta que se llegue a una solución, nadie puede salir, nadie puede dejar la sala, digamos así, brutamente. Luego tenemos el OMUSDAM, que esta está más enfocada a lo que es el tema de servidores públicos y la CNDH, que está enfocada a todo conflicto o controversias que existen con los servidores públicos y las personas. En esta está muy enfocada la CNH, que esta se encarga de emitir recomendaciones de cómo se debe llevar a cabo, pues, el problema que existió, la controversia entre el servidor público y una persona X o una controversia con un servidor público. En esta podemos, o sea, se tiene la recomendación que se tiene que acatar y podemos verlo como, no sé, un ejemplo. eh, un policía, podemos tomar burdamente también, porque no es un caso que se enfoque muy a eso, pero no sé, un policía agrede a una persona. La CNDH hace una recomendación de, ¿sabes qué? Muévelo de área, vuélvelo a regresar a entrenamiento, tal, y se debe de acatar esta recomendación. En grandes palabras sería todo lo que se ve en Oldham, tiene un trasfondo un poco más específico, podemos decirlo, en el área de derechos humanos o en el área, pues sí, lo que es temas servidores públicos, pero en grandes palabras sería eso, las recomendaciones que hace la CNH ante los servidores públicos y sus controversias que llegan a suceder. Tenemos como siguiente forma de solución de conflictos el arbitraje, que esto es más en materia laboral. Y tenemos a la tercera parte que se le llama, en este caso, árbitro, que es el que interviene. Y esta está, como ya lo dije, enfocada en el tema laboral y la sentencia o la solución del conflicto de la misma se le llama laudos. En grandes rasgos podemos decir que es como un juicio o como una conciliación, o sea, la tercera parte es una tercera parte activa que interviene para llegar a una solución. Y tenemos a el proceso, que esto es, digamos, y lo vamos a ver más adelante, los dos procesos, proceso penal, proceso civil, bueno, proceso no penal ordinario y oral, que el proceso sería lo que tenemos más conocido las personas, bueno,
las personas que no estudian derechos lo que más conocen que sería un juicio normal donde existe el juez, la solución se le llama sentencia, es un paso a paso donde se presenta la demanda, se empieza a abrir el caso, etc, etc. Y a grandes rasgos sería eso, sería una solución, que en este caso se llama sentencia, y se llega a través de un juez, que es la tercera parte. Existe la parte que pretende, que es el actor, y de la que se busca la pretensión, que es el demandado. Y podemos finalizar este tema llegando a que estas son todas las formas de solución de conflicto que tenemos muy importantes. La verdad, hay unas que se me hace que llegan a tener mucho más soluciones mucho mejores que otras, pero todas son muy importantes y por algo están, para que exista un orden, una forma de llegar a soluciones justas ante la ley, sin dejarse llevar por temas emocionales o personales, sino es algo más profesional. Y luego seguimos con el siguiente tema, perdón, estamos con el tema del proceso penal. Y aquí podemos ver tres etapas eh, fundamentales, no fundamentales, sino tres etapas muy notorias en las que se divide que sería la primera, la etapa inicial, que es donde se presenta la denuncia o querella, que debe contener información según cómo se haya presentado. Se debe presentar ante el Ministerio Público o ante los policías. En su mayoría puede ser una denuncia anónima. Y esta quiero hacer notar también que hay una gran diferencia entre querella y denuncia, que mucha gente tal vez no lo sabe o tal vez sí, pero una denuncia la puede hacer cualquier persona ante un, un delito, puede ser, o sea, sí, pues sí, un delito. Eh, la denuncia puede ser realizada por cualquier persona, no tiene que estar involucrada con el caso, puede ser una persona que vio lo que estaba pasando, escuchó, etc. Y una querella es presentada por la persona afectada en este caso o la persona a la cual se le hizo un daño y esta persona reconoce, bueno, la mayoría de los casos reconoce a la persona que le hizo el daño o que la afectó. ¿Y qué es necesario para una denuncia o qué requisitos tiene para poderla presentar? Deberá, en caso de que no sea una denuncia anónima, deberá de presentar la identificación de la persona que está haciendo la denuncia, su domicilio, la narración del hecho, la descripción de las personas que estuvieron involucradas en el hecho y por último, esta será firmada por, bueno, no, disculpe, no será, bueno, sí, al final será firmada, pero me faltó un último contenido de la denuncia, perdón, que sería las personas, otras personas que atestiguaron o él como testigo del hecho. Esta será firmada, como ya lo dije, una vez ya redactada, será firmada por el denunciante. En caso de que sea oral, se lleva igual el mismo caso, debe contener, se dicta o se da parte a la policía o al Ministerio Público sobre este. En este caso la escriben, redactan la denuncia. La persona como tal hace lectura de la misma antes de firmarla y después de leerla la firma. En caso de que sea una denuncia anónima, no debe contar con ninguno de estos elementos, ya que es una denuncia anónima. En la querella sería el mismo caso, debe llevar las mismas, los mismos elementos para que sea una denuncia, podemos decirlo así, querella aceptada.
Y después de esto, una vez que se presente ante el Ministerio Público la denuncia, empezará a dar, empezará con la investigación. Y en el caso de que se presente ante la policía, hará parte al MP, quien después de constatar o ver que es una denuncia válida, empezará con la investigación de la misma. Con el inicio de la investigación, tenemos que esta se divide en dos partes o son, por así decirlo, dos investigaciones, que sería la investigación, que sería la investigación inicial y que es antes de que se presente el imputado, bueno, antes de que se haga imputado a la persona que cometió el delito, antes de que se le dé, de que sea imputado por el juez. Y tenemos la siguiente, que es la investigación complementaria, y esta se sigue después de que se haya hecho la imputación de esta persona. ¿Y cuáles son los objetivos de la investigación? La investigación inicial tiene el objetivo de recolectar toda la información posible para el esclarecimiento de los hechos y recolectar todas las pruebas para formar, digamos así, la carpeta del caso y sustentar pues sí, el caso, el ejercicio penal. Bueno, una vez ya abierta la carpeta de investigación, digamos, se llega a encontrar a la persona, en este caso al denunciado, pues sí, lo podemos tomar así, al criminal. Se gira la orden de aprehensión contra él o una orden citatoria o de comparas- com- comparecencia, perdón. Se da la detención, la imputación de este mismo y se empieza con la audiencia inicial. Bueno, una vez ya abierta la carpeta, en la etapa inicial se nos da la declaración del imputado, que es la convalidación de los narración de su parte de que él no cometió bueno, en este caso como tal, una declaración inicial que estuvo haciendo en esas fechas, dando unos alegatos de inicio, podemos tomarlo así, donde él se podría presentar, dependiendo del caso, depende de muchos casos, muchas diferencias, controversias, como inocente, culpable, etc. Da su declaración de cómo sucedieron los hechos, por su parte. Después de esto tenemos la acusación, que esta es como tal la presentación de la carpeta. Bueno, no presentación de la carpeta, sino se presentan los hechos recolectados y se le acusa al imputado de lo mismo, del delito hecho, crimen que cometió. Bueno, después de esto tenemos la apertura, el auto de apertura de juicio intermedio. En esta tenemos, bueno, no de juicio, de etapa intermedia, perdón. Tenemos el auto de apertura de la etapa intermedia, donde esta se divide en dos, que es la oral y la escrita. Bueno, la escrita principal y luego la oral. En esta etapa, más que nada, tenemos la... esta etapa es como una etapa para depurar. Asimismo, el juicio, depurar las pruebas. En esta etapa nos presenta la, el pro- En esta etapa, pues ya sea la depuración, se nos da con la etapa de admisión y exclusión de pruebas. En esta etapa es una etapa muy crucial donde de esto podemos decir que depende el caso, porque a la hora de presentar o que el juez apruebe o desestime una prueba, la deseche
y presente o pruebas ilícitas, podemos decirlo así, o no, que no pueden ser, que no se pueden permitir, es muy importante para la formulación del juicio, que es juicio oral, que es la siguiente parte. En esta podemos tener a los peritos, los testigos en esta etapa se nos presentan, testigos sobre el crimen, que existen diversos tipos de testigos, los peritos, que estos están especializados en distintos temas, hay peritos, podemos tomarlo así, porque son estos expertos en su área, de diversísimas cosas. Em, en esto lo podemos, aquí se presentan ellos a convadecer sus testimonios, en este caso de los peritos podemos dar sus resultados, podría ser así, a qué concluyeron en el caso según las pruebas de tal o X cosa. En esta etapa sea aquí en esta etapa intermedia, la etapa probatoria, donde se nos presentan a ambas partes, como ya lo dije, las pruebas, como tal, la presentación o explicación de la carpeta de investigación por parte de el Ministerio Público que está llevando esta investigación, y por parte de la defensa, pues presentación de diversos medios de prueba que nos dará contradicción a la carpeta. En este caso intentará demostrar que no es culpable el denunciado, el imputado, y después de esto, de esta depuración de pruebas en el que el juez, pues como tal, depura todo el proceso para llegar ahora sí a la autoapertura de juicio oral, perdón, que el juicio oral sería nuestra tercera etapa de un proceso penal. En esta primera parte del juicio oral, o que tenemos ya el inicio de la parte final del proceso penal, tenemos como tal los alegatos de apertura, que son por parte del Ministerio Público, o la parte actora, podemos llamarlo así, que no debería llamarse así, donde tenemos el la explicación de los hechos. En esta sí tenemos como tal explicación de la carpeta de investigación, podemos decirlo así. Se dan los alegatos de apertura de por qué se está llevando el caso, se da la presentación de todos los hechos. Como tal, son los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público del por qué se está llevando así el caso y por qué la persona es culpable. En esta etapa igual se da la presentación de las pruebas, todas las pruebas que fueron admitidas, em, una presentación, porque después viene el desahogo de pruebas, que aquí es donde se da como tal la presentación, la convalecencia y la demostración de las pruebas como tal. En esta presentación, desahogo, perdón, disculpen, en este inicio, apertura del caso, como tal es la explicación del caso como tal, o sea, sin irnos tan lejos, sin divagar tanto. Y después de esta etapa, que es la apertura, los alegatos de apertura, tenemos el desahogo de pruebas, que en este sí se nos da como tal, digamos así, el enfrentamiento, confrontamiento de ambas partes para llegar a ambos, y estos tienen sus teorías del caso, podemos decirlo así, para llegar ambos a la solución que ellos quieren, que es demostrando pruebas. En este caso se muestran con peritos, testigos, los hechos, lo que se recolectó en la investigación por parte del Ministerio Público, y por parte del abogado o del abogado de la parte imputada, tenemos igual el desahogo de las pruebas, queriendo demostrar que este proceso se llevó mal, que
a fin de cuentas, que el imputado no es responsable de lo que se le está acusando. En este desahogo de pruebas se va a ver mucho lo que son los peritos, testigos, igual como ya lo dije, las pruebas de la carpeta, se dan los fundamentos de por qué se está llevando el caso, se le da la explicación al juez, tratando de convencer a este mismo de que dicte la sentencia a favor de ellos. Esta etapa es muy importante o se le da una total importancia por lo mismo que digamos que es el corazón de el juicio oral o de nuestra etapa final, que es donde se dicta la sentencia. Y después de esta etapa ya tenemos lo que sería la etapa final, que es la etapa de, perdón, no es nuestra etapa final, bueno, o sea, sí es nuestra etapa final, pero se nos da la final de la etapa de juicio oral en lo que respecta a las partes, que son los alegatos de clausura, que en este caso se presenta ambas teorías de las dos partes, como tal, ambas partes queriendo dictar su sentencia, podemos decirlo así, su forma de que analizaron el caso, dando como tal sus alegatos para decir, por tales pruebas, tales medios, esta persona es culpable, o por tal proceso que se llevó mal, tales pruebas que tengo, las fechas no cuadran, etc., por parte del imputado, dando desestimamiento al caso, a la investigación realizada por la MP, o dando su testimonio, podemos decirlo así, de que él no es una persona culpable y se le está acusando de cargos que él no cometió, o que muchas veces se llevó un mal proceso, un proceso no debido, y tratar de desestimar el caso, la investigación como tal, y se le presentan al juez a estos ambos alegatos de clausura para que éste llegue a una conclusión final después de todo este proceso que se llevó a cabo. Ya finalizando esto, o sea, la etapa no, la parte de sentencia por parte del juez, donde en esta solo tendremos dos sentencias, podemos decirlo así, la sentencia condenatoria y la sentencia absolutoria, que en caso de ser condenatoria nos llevaría a una última parte del juicio, podemos llamarlo así, que sería la donde se nos presentaría ahora sí, pues la sentencia como tal lo podemos llamar, donde nos da los años de prisión que va a sufrir el imputado, eh, en qué penalidad o qué, como tal, qué ley infringió, nos dará la reparación del daño y esta etapa es como tal la, la explicación de la sentencia. Y como tal, esta misma tenemos una última, que este se presenta después en caso de que mm, que pueda ser procedente, se puede presentar una apelación o un amparo, perdón, que nos importe en lo que es materia. En nuestra materia, pues existe una materia como tal especializada en este tipo de... Después de esto tenemos como tal lo que sí viene siendo la siguiente parte o de nuestra exposición de estos temas, que sería la explicación del proceso en lo que es materia civil y familiar o procedimiento no penal ordinario. En este caso tenemos como tal, para empezar, con la etapa expositiva, donde se nos va a presentar la demanda para después donde pasamos a la siguiente fase, que es la radicación, que en la radicación se nos da que es la aceptación, desechamiento o corrección de la demanda, o sea, se le se puede demandar, disculpen, se puede aceptar la demanda en caso de que esté bien redactada,
se nos puede rechazar en caso de que no esté fundada o no esté bien redactada según lo establecido por la ley. En esta etapa podemos, o sea, tenemos estas dos y el tercer caso, que es la revisión o donde se le da a la persona los puntos que no están bien redactados, bien escritos, bien fundamentados en su demanda. Esto es por parte del juez, se le da un debido tiempo para que haga esta corrección y vuelva a presentarse la misma. Después de volverse a presentar, si los puntos señalados por el juez o cumple con lo que está establecido en la ley, esta puede proceder y es aceptada por el juez, ahora sí. Ya una vez aceptada, se nos da. Esto lo estoy platicando a muy grandes rasgos, por lo tanto el tema del video que va a quedar muy largo. Pero tenemos ahora sí, el emplazamiento, que es la siguiente etapa de la etapa expositiva. El emplazamiento que sería la notificación a la persona demandada. Tiene una duración de 9 días para que se dé la contestación del mismo, del demandado. En esta contestación, el demandado, pues como tal va a ser la contestación del por qué se le está demandando, o sea, va a explicar su punto, podemos decirlo así, su contestación como tal a la demanda sin irnos muy lejos. Esta etapa, después de los 9 días, o sea, tiene 9 días hábiles para realizarse. También en esta etapa inicial tenemos lo que es la notificación, que esta está enfocada más hacia los testigos, peritos y más que nada, o sea, hacia ellos. Después tenemos en caso, o sea, se puede presentar, llegar a la conciliación, que esta sería como tal, em, que ambas partes llegaron no un trato, sino la conciliación es que la persona demandada y la persona actora, o sea, la persona demandada acepta la pretensión de la persona actora. En esta etapa, digamos, aquí se cerraría como tal el caso y en caso de que no se llegue a esta conciliación, continuaríamos con la segunda parte o segunda etapa de un juicio no penal eh, civil familiar ordinario. Que tenemos aquí en esta la etapa probatoria, la segunda etapa, que en esta se nos da la presentación de las pruebas llamada ofrecimiento. Tenemos diferentes o diversos tipos de pruebas. Bueno, eso lo daremos en el derecho probatorio, pero aquí se da el ofrecimiento de pruebas, como ya lo dije. En este se nos presenta desechamiento, la aceptación de las mismas pruebas y aquí tenemos como tal ambas, el juez va a decidir qué pruebas son aceptadas por él, o sea, que tienen que ver con el caso y que no tienen alguna forma de obtención ilícita. Este proceso de depuración nos va a dejar con las pruebas necesarias para lo que es continuar con este caso, ¿verdad? Luego seguimos con la preparación, que como tal es lo que se prepara por ambas partes, como la expresión, ambas partes se preparan, bueno, para la contestación, el comportamiento. Este proceso se nos da de 45 días, que serían 15 días de preparación, más otros 30 que se suman. Y pasaríamos a la tercera etapa, que nuestra tercera etapa es la etapa de los alegatos de apertura y, o sea, la tercera etapa sería la etapa resolutiva en donde se nos presentan los alegatos de apertura, eh, en donde se nos presentan los alegatos de apertura y de cierre. En estos alegatos lo podemos tomar, es de la misma manera,
son muy parecidos y muy diferentes en su caso lo que es el proceso penal y proceso oral, proceso, perdón, oral, proceso no penal civil familiar. Tiene una estructura muy similar en esta, que son los alegatos de apertura y de cierre. Igual se nos da todo el contenido del caso montado hacia esta persona, donde igual ambas partes tratarán de probar por medios escritos, porque este es el ordinario, perdón si no lo aclaré antes, ambas partes harán al juez, tratarán de convencer al juez de que la persona, el demandado o la parte actora están en lo erróneo. Se tratará de convencer, no convencer, sí, pues sí, convencer al juez con las pruebas y igual esto mismo de que su teoría, ellos están en lo correcto para así terminar como tal con con el juicio. Después de esto tenemos como tal o parte final de esta etapa, la sentencia, que es lo que nos da el juez. Igual en esta sentencia se nos va a dar como tal la resolución del mismo juicio, el mismo caso, que después de esto, si es una sentencia condenatoria, podemos decirlo así, pasamos a una última fase donde tenemos como tal, tiene el nombre de la etapa impugnativa, que es donde se nos presenta el amparo o la apelación del caso en caso de que no se llegue, no se llegó a una de debida manera el caso o existen problemas en el mismo. Esto se presenta mucho en temas, en juicios reales, en lo que es ya la vida, o sea, la vida cotidiana de juicios, de casos. Esto es más que nada presentado, demostrado o sea, se lleva por la parte inconforme del caso, o sea, la parte que no quedó conforme con tal solución. Y como tal sirve para eso, para desestimar por una parte la sentencia dictada por el juez. Esta misma sentencia o resolución final, en la apelación tenemos primero la apelación, en caso de que la apelación no llegue a ser resolutiva a tu favor o no llegue a darte la solución que quieres, tenemos como final el amparo, que existen diversos tipos de amparo, pero no ahondaremos en eso. Estos sirven para llegar a una solución o resolución después de la sentencia como tal, y esto sería la parte final, podemos llamarla así, de un juicio ordinario, no penal, civil familiar. Y ahora quiero pasar con el juicio no penal civil familiar de forma oral, que en grandes rasgos y a grandes aspectos lo podemos tomar muy similar al juicio no penal ordinario, agregando ciertos o diversos pasos o pasos son diferentes, pero en grandes rasgos y grandes, ah, pues sí, a grandes rasgos son muy similares, de una manera muy similar en la que tienen una estructura muy similar, pero con diversas modificaciones que hacen que sean distintos, como para empezar, que este es el juicio ordinario, nos llevamos a un juicio que es totalmente, o la mayoría en su totalidad, escrito, no se presenta como tal una confrontación directa entre las partes. Y bueno, sigamos con él para darles una explicación mejor.
De misma manera, tenemos la etapa expositiva, donde se nos presenta la demanda, que es igual, tenemos lo mismo. En esta demanda se nos presenta si es aceptada, rechazada, si se le pone en revisión, o sea, se le dice a la persona que debe de hacer distintos cambios para presentarla. Igual al hacer los cambios se desecha o se acepta, dependiendo dependiendo de que cumpla o no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Igual después de esto, ya una vez hecha la demanda, seguimos con el emplazamiento, que tiene su periodo de días, que son igual, en este caso 9 días, para que éste conteste. Después del emplazamiento seguimos con la contestación, de igual manera se lleva lo mismo, es la contestación de la parte demandada o de la parte que se busca una pretensión, de la que se pretende. Tenemos igual lo mismo, la contestación, donde debe dar parte de por qué no debería de esto, o sea, por qué esa demanda no debería de proceder como tal. No proceder, sino sea una contestación de esta parte de que no, él no debería estar, no se debería de pretender algo con él. Y como ya dije, seguimos con la etapa probatoria. En esta, ambas partes deben de legitimizar, perdón, los hechos, que es lo que sustenta sus pretensiones, lo que buscan. En esta etapa tenemos la legitimación del caso como tal. Igual como en el caso del proceso ordinario, como ya les dije, tenemos el ofrecimiento en esta, igual que en el ordinario, el ofrecimiento de las pruebas, donde el juez va a descartar como tal los hechos controvertidos, los hechos no controvertidos, va a descartar las pruebas que sí son admisibles, descartar las pruebas que no son admisibles, las que sí, para depurar el caso, depurar el juicio como tal de todo este contenido innecesario para él mismo, dejando las pruebas que sí son de interés para él, para la relación o para sí mismo el caso. Aquí, aquí también tenemos como tal el acuerdo de hecho, donde se nos da un, como su nombre lo aquí tenemos como tal el acuerdo de hecho, que es no la conclusión, sino como tal el punto al que se nos llega establecido los hechos presentados. Como tal, después de toda esta fase de depuración, lo podemos tomar. Y el acuerdo probatorio, que son las pruebas así como tal importantes o que son necesarias para el caso, se llega igual al mismo acuerdo, misma aceptación. Em, bueno, se llama acuerdo probatorio, esta parte. Tenemos, después de esto, igual que en el caso ordinario, tenemos una etapa llamada conciliación, que en esta etapa, igual que en el caso ordinario, es que llegue a haber esta aceptación de pretensión por la parte demandada, sobre el hecho como tal, la demanda hecha. Y llegando a esta etapa, hasta aquí llegaría en caso de que se dé este resultado donde el demandado acepta lo que se pretende de él y ya no continúa el juicio como tal. Sería uno de los finales del juicio que podemos obtener en estos casos, ¿verdad? En caso de que no se llegue a aceptar, continuamos con la siguiente etapa, que es
la etapa probatoria, que ahora sí, de manera general, se da el desahogo de las mismas pruebas ante el juez, que ahora sí se presenta como tal otra depuración, lo podemos llamar, de las pruebas que sí son aceptadas y las que no, después de revisar los hechos que son controvertidos, los hechos que no son controvertidos, se nos dan las pruebas afines o pruebas para el juicio, que después de investigaciones, no sé, peritos, hechos médicos, todo esto, se nos da por parte del juez, la aceptación o desechamiento de estas mismas pruebas que ya fueron depuradas por el primer proceso, por el proceso anterior que tuvimos para la limpieza de las mismas, o sea, para depuración del mismo caso. Después de esta fase donde se nos presentó por ambas partes las pruebas y la admisión de las mismas por el juez, que nos dio, que se dio un enfrentamiento, una demostración de las mismas, pasamos con la etapa conclusiva, que esta es igual en el mismo caso que la etapa ordinaria, se nos da lo que viene siendo los alegatos finales de alegatos de apertura y de cierre para esto mismo, para el caso como tal, o sea, donde ambas partes se enfrentan, ambas buscando una sentencia favorable para, o un resultado favorable para su beneficio como tal. Y esta etapa es muy importante en lo que es este proceso no penal civil familiar, de manera oral. Por lo mismo, aquí, después de presentar las pruebas de la depuración de las mismas, depuración de este mismo caso, de llevar todo este proceso, esta es la etapa más importante, así mismo como la etapa de desahogo de pruebas, porque aquí se nos presenta como tal los alegatos, las de cierre y de apertura y de cierre de ambas partes, donde nos dan el por qué debería de ser el resultado a su favor. Como tal, es una confrontación entre ambas partes, donde el juez, después de tener las pruebas, tener los testimonios, el, la convalecencia de los peritos, o sea, su explicación de estos mismos, y se dan estos alegatos para convencer a sí mismo al juez, como ya lo dije, ya estoy dando vueltas, convencer al juez de que su punto es el correcto. En esta etapa el juez, después de escuchar ambos alegatos de apertura y de cierre de ambas partes, nos da lo que viene siendo la sentencia, que en este caso es igual, puede ser una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Y otra cosa que no expliqué en este proceso es que se pueden presentar como tal juicios intermedios en estos casos, que se les llama incidentes, que estos juicios están, o sea, son juicios internos que surgen por el hecho de presentación o de alegación de las mismas pruebas, como en caso de una prueba, no sé, de un juicio por pensión alimenticia, la parte demandada puede presentar de, no sé, en este caso, un caso de que él no es mi hijo, no hay manera de que yo, porque consanguíneamente él no es mi hijo, no es familiar mío. En este caso se abre este juicio intermedio, juicio pequeño dentro de la misma, del mismo juicio que estamos llevando, el mismo caso,
y este se debe solucionar antes de que se dé una sentencia en el juicio o de pasar a la última fase en el juicio principal. Em, y aquí esta sentencia que se da es importante para que pueda continuar el juicio y dependiendo de la misma se ve si continúa el juicio como tal o no, o qué cambios va a haber en este mismo, ¿verdad? Como ya lo dije, perdón por dar vueltas, regresar a un tema, estar saltando entre temas, pero bueno, como ya lo mencioné en antes, la sentencia ya nos da ambas sentencias. En caso de que no sea una sentencia favorable para cualquiera de las dos partes, nos da la última etapa, así igual, el mismo caso igual que la etapa, que el juicio ordinario, que sería la etapa impugnativa, igual como ya lo mencioné antes en el juicio ordinario, donde se nos presentan las apelaciones, los amparos, que es más que nada sirven para conseguir el resultado que tú deseabas, un resultado en caso de que no se te haga justo el resultado ofrecido ya por el juez, te da la oportunidad de continuar con él hasta obtener una resolución satisfactoria para ti en caso de que cuentes con los elementos para llegar a esta o y esta es algo muy ¿cómo lo podría decir? Muy complejo. Puedes llegar a esa solución satisfactoria para ti, pero es un proceso que puede ser muy largo y la verdad, para la búsqueda de justicia es muy importante este derecho a amparo, a la apelación, que ha salvado muchos casos, muchos juicios que habían terminado de una mala manera y te da así como tal, lo podría decir, un un resultado justo ante la ley, que muchas veces se busca justicia de manera ética, lo podemos llamar, pero la ley está más establecida en justicia legal, o sea, un algo justo según lo redactado en la ley. O sea, sería como tal lo que podría aportar a este punto. Para terminar lo que serían los juicios no penales, civiles, familiares de tipo oral. Y pasemos con el siguiente tema, que sería como ya le dije, sigamos con el siguiente tema, que son los medios de impugnación. Esto es un tema también muy, muy importante, ya que este tema está enfocado es muy parecido a la etapa, como su nombre lo dice, ya obviamente impugnativa. eh, Se busca la desestimación del caso, de los hechos extrovertidos por el juez, los hechos todo lo que tenga que ver, esto es muy relacionado a lo que tiene que ver con el juez y sus declaraciones, sus autos, sus sentencias, todo lo declarado por el juez, la etapa impugnativa lo busca desestimar o, o rechazar como tal. Esto puede ser como la declaración de una sentencia, un auto, una conclusión, una publicación en el diario oficial de parte de un juez. Esta etapa no es una etapa, perdón, estos medios de impugnación son muy importantes también para buscar un juicio justo, una manera justa de llegar a una solución. Y les voy a dar una siguiente, podemos decirlo así, introducción o no conclusión, sino explicación de qué son estos. Y como tal, la impugnación es el acto de desvalidar o desaprobar los hechos, los actos emitidos
por actos procesales emitidos por parte de el órgano jurisdiccional que nos que en este caso serían los autos, las sentencias, publicaciones, actuaciones del mismo órgano jurisdiccional. Estos se llevan a través de apelaciones o de juicios de nulidad, perdón, de actos de nulidad. Eh, este, esta impugnación, esta esta, esta impugnación lleva un proceso, como todo, en donde está dividido igual por fases, por etapas, podemos decir así, que la primera etapa es la interposición, que es la presentación de la misma impugnación ante o un órgano jurisdiccional sobre donde nuestro objetivo es la desvalidación o desestimación del mismo, de los actos de este órgano jurisdiccional. Se presenta ante un juez, un- presentada, como ya lo dije, ante un juez, y esta se presenta de dos maneras, que es la forma horizontal y la forma vertical, dependiendo entre quién se presente. En caso de ser, estamos hablando de un juez ad quo, juez de primera instancia, de manera vertical sería como tal, que este caso lo lleve un juez de su mismo, igual en materia, perdón, de primera instancia, que este lo lleve juez de su mismo rango, por así decirlo, que no está bien dicho como tal. Y para continuar está la manera, perdón, me equivoqué, la manera horizontal es esta, y la manera vertical, que sería que lo lleve un juez por encima de él, podemos decirlo, que sería un juez de segunda instancia, un juez ad quem, así llamado. em, Estas son las dos formas de que se puede llevar que sería la manera vertical y horizontal. El segundo punto es la motivación, donde presentamos el por qué el juez nos está dañando con esta resolución o este acto emitido por él, de en cómo nos está afectando esto o cómo no se llegó a la resolución que tanto, la resolución buscada por nosotros, ¿verdad? Y por último, que aquí me adelanté un poco, pero se lleva a la resolución, bueno, resolución no como tal, sino admisión y el efecto de la tal, que esta puede ser en dos sentidos, que puede ser la admisión en sentido positivo y en sentido negativo, que al tenerla en sentido positivo pasamos de que esta es válida como tal y como ya lo expliqué anteriormente, se lleva por otro juez que puede ser el ADQUEM o el ADCUO, igual como ya lo expliqué en sentido horizontal, que sería un juez de primera instancia en caso de que este fuera de primera instancia, o ADQUEM, que fuera un juez de rango superior, podemos llamarlo así, de segunda instancia, y que sería en sentido vertical. En este sería el último punto o última parte de cómo llevar esta impugnación, ¿verdad? Y sería como tal, casi las partes finales del tema, los medios impugnativos como tal sería la apelación, la revisión, casación, la queja, estos recursos que tenemos y el amparo también lo podemos tomar como uno de ellos. Y continuamos con el derecho probatorio, que este derecho es fundamental para perdón, este es el siguiente tema. Este derecho es fundamental para llevar a cabo el proceso porque como tal este derecho es la base del
no la base, sino el centro, el corazón del proceso, de todo proceso, porque sin las pruebas no tendríamos como tal una manera de defensa, una manera de llevar a cabo, perdón, un juicio de manera justa y legal. Este mismo derecho probatorio o derecho a la prueba, lo podemos tomar así, es un derecho fundamental que tenemos todos para nuestra legítima defensa, podemos decirlo así, no nuestra legítima defensa, sino nuestra defensa como tal, como individuos, en caso de una demanda, de una denuncia, etc. Y este consta de diferentes elementos que voy a pasar a describir ahora. Tenemos como primer o elemento el objeto de la prueba, qué se busca con esta prueba, qué es lo que se quiere dar a- qué se quiere explicar ante el juicio, el órgano jurisdiccional, qué se quiere probar, qué es lo que se busca con esta prueba, que puede ser la búsqueda de una sentencia, sentencia condenatoria, la búsqueda de una sentencia absolutoria, la búsqueda de demostrar un hecho, de demostrar que se estuvo haciendo lo que se está explicando como tal. Esta prueba nos da un respaldo. Como siguiente tenemos la carga de la prueba, que la carga de la prueba es el peso que tiene sobre el individuo que está ofreciéndola esta misma, o sea, de que sea una prueba verdadera. Como tal, es el procedimiento de prueba o procedimiento probatorio, mejor dicho, es ¿cómo le puedo decir? Lo que lleva a cabo en un juez es igual el ofrecimiento de las pruebas, la valoración de las mismas, desechamiento, aceptación, la práctica de las mismas, cómo se llevan a cabo en el juicio. Este sería otro de los elementos del derecho probatorio. Para continuar con el siguiente, que son los medios de prueba. Estos pueden ser testimoniales, documentales, digitales, bueno, electrónicos, periciales, confesionales, privados, públicos, una diversa cantidad de medios de prueba que todos tienen el fin o la, la finalidad de dar la veracidad de un hecho como tal. Y por último, la teoría de la prueba ilícita o prueba mal avenida, mal obtenida, obtenida de forma ilegal, lo podemos decir así, que esta nos habla de estas pruebas que son obtenidas de manera ilícita, en las que tienen una total invalidez ante el juez al no poder demostrarse su obtención de manera legal, y todo lo que desprenda de estas mismas pruebas es invalidado por el juez. Esto es algo muy, muy, muy riesgoso para un caso, porque al obtener esta prueba de manera ilícita, estás arriesgando todo tu caso, porque todo lo que desprenda de ella y conexiones que puedes hacer a través de ella se desestiman totalmente y son inválidas, lo que te haría un gran, 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 gran problema ante un caso como tal. Y este sería el último elemento que tenemos en este derecho probatorio. Y como ya lo he dicho, tenemos la valoración de la prueba, que estas pueden ser de forma mixta, trazada o de manera legal. Empecemos con la mixta, que es una combinación bueno, empecemos con la trazada para poder dar explicación a la mixta, que la mixta es una combinación de las dos, pero bueno, empecemos con la trazada. Que esta lo podemos intuir un poco por su nombre, que es esta prueba es una prueba como tal, que se tiene que llevar a cabo según lo establecido en la ley. O sea, es una prueba muy
recta, podemos decirlo así, muy no estricta, sino una prueba en la que no hay tanto margen de apreciación como la tenemos en la libre, el de libre apreciación o libre, pues sí, libre apreciación, que esta prueba o este segundo tipo de manera de valoración de prueba es ante la apreciación del juez, o sea, cómo ésta la interpreta y esta está más llevada a cabo a la interpretación del juez. Y por último tenemos la mixta, que la mixta como tal es una combinación de ambas, donde no está tan estricta la ley, pero lleva cierto procedimiento ante la ley y se puede prestar mucho a la interpretación del juez. Bueno, ahora seguimos con el tema de jurisdicción y competencia, que este es un tema largo, muy largo también, aunque este video ya está quedando muy largo. Como tal, el tema de jurisdicción y competencia, empecemos por jurisdicción continu- para continuar con los temas finales de este video. Jurisdicción es este poder, poder que se le da a un órgano independiente para para la, ¿cómo puedo decir? Para poder conocer o tener fe de, tener fe y conocimiento de litigios que están sucediendo, que se le está dando conocimiento a este mismo, o litigios y controversias, perdón, y poder tomar decisión sobre ellas y dictar como tal sentencias. En esta jurisdicción está dividida en muchos ámbitos y empezamos por la jurisdicción de por territorio o también conocida como jurisdicción en el ámbito territorial, que esta es, como su nombre lo dice, por un territorio establecido que se le da ¿cómo puedo decir? El poder que tiene este órgano jurisdiccional para ejercer las sentencias y el conocimiento de estas mismas controversias o conflictos en lo que se refiere a territorio, a terreno, es hasta dónde tiene alcance este órgano jurisdiccional para dictar sus sentencias en estado como tal. Pues sí, como tal territorio, esto no creo que requiera más explicación. Luego continuamos con otro que es la jurisdicción de, en el ámbito de la competencia o por competencia, en el cual es una esfera o en la que él solo tiene, en esto lo que decía como tal, por competencia me refiero es más enfocado a la materia en que va a ejercer, a dar su sentencia. Esta está de manera muy sencilla dividida en lo que es el ámbito, puede ser penal, civil, familiar, mercantil, laboral, que en este caso debería de llevar solo este juez. Debe tener conocimiento de los mismos, pero al ser un juez de una materia en específico, su punto es ejercer en ella y dictar sentencias en esta materia como tal. Y para continuar, tenemos la jurisdicción en lo que sería en un sistema o, o competencia en la misma materia, que esto es un poco más relacionado a lo que son los casos de jurisdicción militar, jurisdicción laboral, jurisdicción ejecutiva, perdón, no ejecutiva, administrativa, que esto sería una jurisdicción más especial, enfocada en casos, no más especial como tal, sino está más enfocada en un determinado en una determinada sección de personas como tal, muy enfocada como en el caso de la jurisdicción militar, que sería enfocada hacia los militares, que no tiene nada que ver con el tema civil o de las personas